Con respecto a la variedad de los intentos de conceptualizar al multilateralismo, se agrega lo que les había dicho, una conceptualización del multilateralismo latinoamericano. Algunos autores como Servín, Santa Cruz, dicen o sostienen que el multilateralismo latinoamericano precisamente se caracteriza por tener identidades comunes, valores tradicionales compartidos o aspiraciones a una unión política o integración regional. Aunque Sanahuja sostiene la inexistencia de esa identidad común. Al contrario, Sanahuja dice que el proceso de integración latinoamericano se caracteriza por ser ligero, disperso y elitista. Ligero porque cree más en el marco intergubernamental que las instituciones fuertes o supranacionales. Esto es, aquellas que implican una delegación de facultades o competencias en un organismo supranacional. Por eso dice que es ligero. Es disperso porque se negocia en muchos frentes a la vez. Y elitista porque no tiene apoyo de la población ni identidad común. O sea, él descarta lo que decían los otros autores, que la identidad común era una de sus características. Él dice, no, no tiene identidad común. Bien, en la década de los años 90, algunos procesos de integración vigentes en América Latina, como el Grupo Andino, que se convirtió en la Comunidad Andina de Naciones, como el Mercado Común Centroamericano, que se convirtió en el Sistema de Integración Centroamericano, o se generaron otros, como el Mercosur, como el Grupo de los Tres. En esa época existía cierto consenso al que el regionalismo era de esa década, o sea, de los 90, era totalmente diferente al regionalismo de los años 70, que se desarrolló en un contexto de Guerra Fría y de la bipolaridad. Ese regionalismo incluso se desarrolló dentro del proceso de industrialización sustitutiva y de la concepción estructuralista de la CEPAL de entonces. Conforme a Clemente, que es otro especialista en relaciones internacionales, este regionalismo que nace o que se desarrolla en la década de los 90 es una expresión de la convergencia entre el proceso de globalización y el regionalismo, al tiempo que marca la ruptura con estos procesos que se habían desarrollado en la década de los 50, 60 y 70. En esa década, los procesos eran congruentes con las figuras de las uniones aduaneras y de las zonas de libre comercio, como excepciones a la cláusula de la nación más favorecida del GATT. Esto es, vamos a aclarar, hoy dijimos que los organismos multilaterales, después de la Segunda Guerra Mundial, nacen a los fines de establecer el multilateralismo como condición en las relaciones entre los países. Y se crea una organización, llamémosla así, de comercio, que se denominó GATT, Acuerdo General de Tarifas y Aranceles Aduanales.
cuyo objetivo era dar transparencia al comercio entre los países, porque precisamente la mala competencia entre los países había sido una de las causas que había llevado a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el GATT, para garantizar el cumplimiento de este multilateralismo, establece una cláusula que es la cláusula de la nación más favorecida, en virtud de la cual, cuando un Estado otorga una prerrogativa o un derecho a otro Estado, automáticamente esa prerrogativa o ese favoritismo que se le da a un Estado, automáticamente se traslada al resto de las partes contratantes del gasto. Por lo tanto, esa cláusula tiene ciertas excepciones. Y esas excepciones son las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras, que son 2 grados de los procesos de integración, que los vamos a ver después, los grados de los procesos de integración, que son grados teóricos, pero que incluso en la clase que ustedes tuvieron el otro día, el derecho de la integración, el doctor Perotti les habló de estas escalas o niveles de integración teórico y lo que implicaba cada uno de estos. Entonces, estas son las 2 únicas excepciones contempladas dentro del marco del GATT. Ese GATT luego se convierte en lo que es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por eso, los procesos que se desarrollaron del 50 a los 60 adoptaban la figura de las zonas de libre comercio y uniones aduaneras, porque era lo único permitido dentro del marco multilateral del GATT. Pero además, es decir, se caracterizaban por establecer aranceles más altos, por fijar excepciones a la liberalización de comercio, por establecer reservas y políticas sectoriales, tratando de proteger los mercados nacionales o regionales de los países subdesarrollados en detrimento de los países, de los terceros o países desarrollados. Algunos autores lo han llamado a este regionalismo como regionalismo defensivo frente al organismo abierto o ofensivo. Esto es el regionalismo abierto u ofensivo de los años 90, en contraposición con este de los 50 y 60, que lo han denominado regionalismo viejo, cerrado y defensivo. Esto es, caracterizando a ese regionalismo con un carácter cerrado y excluyente, frente al segundo, que es abierto y permite a su vez múltiples relaciones con terceros países. A partir de los años 80, donde comienza el proceso de redemocratización en América Latina, Estados Unidos, desde la creación del GATT, es decir, fue uno de los impulsores de la creación del GATT, Estados Unidos, impulsores en este sentido. En esa oportunidad, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se quería crear una organización internacional de comercio. Y para eso se firma en La Habana una carta provisoria que establecía las bases o lineamientos básicos y donde los países en esa oportunidad se daban
preferencias entre sí, para luego llegar a la Carta Definitiva de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos se opuso, no firmó la Constitución de la Organización Mundial de Comercio, pero sí la carta que se había firmado en La Habana, la Carta de La Habana, que dio lugar al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles Aduaneros. Entonces, bien, desde ese entonces, Estados Unidos fue fiel a estos principios del GATT, en el sentido de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida y aceptando como únicas excepciones zona de libre comercio, uniones aduaneras, las preferencias imperiales que fueron las que los países le daban a su excolonia, por ejemplo, y el sistema generalizado de preferencias, esto es, las preferencias que los países desarrollados le daban a los países subdesarrollados. Esas son las únicas excepciones que contemplaba el GATT. Entonces, siempre tuvo la posición de que había que ceñirse a esas normas y que no había excepciones. Pero a partir de los años 80, Estados Unidos varió esa posición, adoptando una, llamémosle una actitud pragmática entre el sistema multilateral de comercio y el regionalismo abierto como política unilateral. En virtud de eso, o como producto de eso, fue la iniciativa del Caribe que lanza en 1983 y el acuerdo con Canadá en 1988. Esto es, lanza una iniciativa para el Caribe y firma el acuerdo con Canadá para establecer una zona de libre comercio. O sea, como mecanismo paralelo al sistema del multilateralismo. En los años 90, con el fin de la Guerra Fría, significó, por un lado, el colapso de ese regionalismo hegemónico que fue desarrollando Estados Unidos durante su vigencia. Y cambió la estrategia comercial de ese país para tener una posición más ecléctica, intermedia, en que incorpora al regionalismo dentro de las políticas comerciales. Por tanto, como sostiene Bouzas, ese accionar que tenía paralelo al sistema multilateral de comercio fue un instrumento complementario, orientado a ir creando precedentes y modificar, y tratar de modificar de manera unilateral el statu quo del sistema multilateral de comercio. Esto es lo que Bouzas denomina regionalismo estratégico. Y se caracteriza a este regionalismo de los años 80, ya les dije, en mediados de los años 80, por una nueva modalidad de acuerdos preferenciales con objetivos estratégicos. Y por otro lado, tratar de satisfacer una agenda de sus propios intereses ofensivos en el plano multilateral hacia áreas del comercio
como la de servicios, la protección de la propiedad intelectual, el tratamiento de la inversión, las compras gubernamentales, la política de competencia, etc. Todo esto para Bouzas constituye lo que se denomina el regionalismo estratégico, que va más allá de la ampliación del comercio, sino que desde el punto de vista geoestratégico tiene un fin, y esa era la finalidad, de una u otra forma, ir juntando precedentes para ir cambiando los principios que regían en el ámbito multilateral del comercio. Ahora, en el inicio del siglo XXI, hubo profundos cuestionamientos no solo a los efectos que las reformas económicas, socioeconómicas que se habían dado en la década de los 90, llamado como neoliberalismo, los efectos que esas reformas habían causado en la región, en donde habían convertido el mercado regional como, es decir, como un elemento esencial en la expansión del comercio y de las finanzas internacionales, en donde el regionalismo estratégico adquirió un papel fundamental. También se objetó el multilateralismo en los diversos niveles, es decir, desde el punto de vista comercial, político y financiero. Y los protagonistas de esas protestas fueron protestas sociales, por un lado, movimientos sociales, y por otro, los gobiernos de aquel entonces. Esto es, Hugo Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, Lugo en Paraguay, Funes en Salvador. Esto es, se fue desarrollando un discurso confrontativo sobre bases de un nacionalismo económico, y algunos lo denominaron a esto las nuevas izquierdas, permitiendo no solo el nacimiento del nacionalismo económico, sino la politización de las agendas externas de los países orientados a fortalecer el eje sur-sur. Bien, por tanto, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, si bien el regionalismo posterior al regionalismo abierto que se desarrolló en la década de los 90 configura una nueva etapa del regionalismo, su denominación y características no tiene anuencia en toda la literatura académica y por eso recibe diferentes denominaciones. Lo cierto es que sí constituye un regionalismo heterodoxo, según Clauren, es decir, por tener un mayor pragmatismo y por tener diferentes vías de acción. Otros lo denominan regionalismo, por ejemplo, Rigirossi, poshegemónico, al desafiar los patrones tradicionales de comercio y la hegemonía de Estados Unidos en la región. Otros lo denominan regionalismo abierto, o posliberal,
es decir, lo denominan posliberal por desafiar precisamente al regionalismo abierto de los años 90. Baldwin lo denomina regionalismo del siglo XXI. Y esa denominación la realiza teniendo en cuenta el impacto que las transformaciones tecnológicas de la reestructuración económica a nivel global de los procesos productivos, como hoy les mencioné, es decir, una reestructuración económica a nivel global e internacional de los procesos productivos, donde se segmenta y se localiza en distintas regiones, aprovechando o alentada por la revolución tecnológica de la información, esto produjo una fragmentación geográfica, como hoy manifesté. Por tanto, Baldwin dice, bueno, estas transformaciones tecnológicas que acompañaron a ese proceso de segmentación de la producción que se dio a nivel internacional y que trató de alguna forma de armonizar las regulaciones nacionales y eliminar todos los obstáculos que pudieran aumentar los costos de las negociaciones internacionales, además de limitar el acceso a la inversión, se convertía de una u otra forma como una respuesta a esas reformas tecnoproductivas. Bouchard critica esta posición y dice que si bien Baldwin le dio importancia a los contenidos cualitativos de los acuerdos y a aquellos temas regulatorios de las relaciones comerciales, aduce que las transformaciones tecnológicas en América Latina fueron pocas o no tuvieron ninguna influencia. Sobre esta base es que dice que la multiplicación de acuerdos en la región en las últimas décadas parece que es más consistente con la hipótesis del regionalismo estratégico que consecuencia de las reformas tecnoproductivas, ya sea en forma de acuerdos norte-sur, como por ejemplo el Telecán, el ex-Telecán, el acuerdo ONAFTA, en sus siglas en inglés, el acuerdo que Estados Unidos firmó con Estados Unidos, con Canadá, incorporando a México como país latinoamericano. Entonces, esos fueron acuerdos norte-sur. O los acuerdos que se firmaron entre los mismos países de la región, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur. El Mercosur tendió a ampliarse entre sus miembros, dándole la característica a otros estados de estados asociados que les permitió asociarse al Mercosur. Por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, y que para el Mercosur constituía decisiones estratégicas. Por eso, esas decisiones estratégicas constituyeron un papel clave. Entonces, aduce que este regionalismo, que Baldwin lo denomina regionalismo del siglo XXI,
en realidad es el regionalismo estratégico que ya en la década de los años 80, Briceño, de los años 80, digo, perdón, de los años 90, Briceño Ruiz y Azline hablaban ya del regionalismo estratégico, refiriendo a la alianza que se daba entre los estados y las empresas transnacionales. Entonces, para Bouzas es más un regionalismo estratégico que un regionalismo debido a las reformas tecnoproductivas a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa? Giacalone dice que la existencia o la referencia de la existencia de gobiernos de izquierda en América Latina no alcanzan por sí solas para explicar los distintos procesos de integración que se dieron en esa época. Por ejemplo, está el caso de Brasil y Venezuela, que ambos se apoyaron en la expansión de los commodities de esa época, petróleo, caso de Venezuela, y soja, caso de Brasil. Sin embargo, sostiene que los dos gobiernos desarrollaron políticas externas diferentes. Por un lado, Venezuela, a través de su política exterior, trató de permanecer en el poder. A diferencia de Brasil, en que el Mercosur le sirvió para poder extender su poder regional, por ejemplo, a otros países, en el caso de la constitución de la UNASUR, que se hizo precisamente por el impulso de Brasil. Brasil lo que trató de hacer es tratar de expandir su poder regional para de esa forma, expandiendo su poder regional, convertirse en un verdadero actor internacional. Ahora bien, también sostiene Giacalone que estas distintas conceptualizaciones que ustedes ven en este Power sobre el tratamiento que se le ha dado a este multilateralismo latinoamericano derivan de incluir en el concepto todos los acuerdos entre 3 o más miembros. Esto es, el componente cuantitativo del multilateralismo. Por ejemplo, el caso de la UNASUR o el caso de la CELAC, que comprende a todos los países de América Latina, incluso del Caribe. Pero, incluso el ALBA. Pero fíjense ustedes que cada uno de estos acuerdos tienen lógicas diferentes. En el caso de la UNASUR, la lógica de la UNASUR, su naturaleza era preponderantemente política. Del mismo modo, la CELAC, un organismo de cooperación política. A diferencia del ALBA, que perseguía de una u otra forma extender su poder a la zona del Caribe y en donde el petróleo
fue el elemento que le permitió las negociaciones para poder extender su poder. Ahora, por lo tanto, si bien Giacalone reconoce que hay un marco analítico propio del multilateralismo latinoamericano, ese marco conceptual y teórico adquiere validez siempre y cuando pueda explicar la realidad regional. Entonces, estas diversas acepciones que ustedes ven en el Power son conducentes, de acuerdo a la perspectiva de esta autora, siempre y cuando expliquen la realidad. Ahora vamos a introducirnos en otro concepto que dentro del regionalismo mismo se diferencia como clase. Me quedan 7 minutos y medio. 7 minutos y medio. Bueno, poneme el Power 8. Esto es, ustedes ven que hay una diferenciación entre el intrarregionalismo y el interregionalismo. Tampoco este concepto tiene consenso terminológico. Y se lo menciona indistintamente como interregionalismo, nuevo interregionalismo, relaciones interregionales, transregionalismo, cooperación interregional, etcétera, para mencionar algunos. Lo cierto es que este fenómeno es nuevo como objeto de estudio, lo que justifica no solo la ambivalencia terminológica, sino la escasez de estudios que hay respecto. Como ustedes ven, el intrarregionalismo alude precisamente a las relaciones que se establecen entre vecinos, es decir, las razones de vecindad son las que llevan a las relaciones intrarregionales. En cambio, en el interregionalismo se puede dar entre espacios que no tengan una contigüidad o sean vecinos territorialmente. Lo que hay que tener en cuenta que estas transformaciones se fueron dando, por un lado, en un contexto después de la posguerra fría, se supone, en un contexto del surgimiento de nuevos polos económicos de crecimiento. Esto es, en el mundo teárico, en la etapa anterior, el poder mundial se centralizaba en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pero con las transformaciones que se fueron dando a nivel mundial y la expansión misma del capitalismo, surgieron nuevos polos dinámicos de crecimiento. Por ejemplo, China, India, Rusia, Sudáfrica. Por tanto, estos nuevos polos cuestionan los centros hegemónicos de la posguerra, de esa tríada que concentraba el poder a nivel mundial. Por tanto,
El nuevo regionalismo sostiene el diseño como proceso se desarrolla en dos niveles, en el interregional y en el interregional. Profesora. ¿Ya es hora? Bueno, entonces cortamos ahí. Nos reunimos dentro de 5 minutos. En 5 minutos volvemos entonces. Bueno, hasta luego.